todos, estoy muy contenta de compartir este otro pequeño estudio con ustedes. En el estudio anterior les hablé de la caída de Adán y Eva. En este pequeño estudio quiero hablarles de las consecuencias de esa caída. Las consecuencias de esa caída fue que entró el pecado en la humanidad. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es un acto o un pensamiento que viola la ley celestial. ¿Y qué es el bien y el mal? El bien y el mal no siempre es absoluto, sino relativo. El bien y el mal depende del punto de vista del propósito que se comete la acción. Entonces no se puede discernir realmente entre el bien y el mal por una aparente acción si no se conoce el propósito. Por ejemplo, el bien y el mal empieza en el mismo punto, pero toma diferentes direcciones. Por ejemplo, el bien se iba a establecer aquí en la tierra si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios y creído en su palabra, si hubieran guardado hasta tener el permiso de Dios para tener relaciones sexuales y empezarse a reproducir. Entonces, aquí se hubiera establecido en la tierra un mundo del bien, sin pecado. Pero, desafortunadamente, por no obedecer a Dios y centrarse en los sentimientos malos de Satanás, esa relación sexual fue con un propósito diferente y obedeciendo más bien la voluntad de Satanás en vez de la de Dios. Es por eso que se estableció un mundo de mal aquí en la tierra y es ahí como surgió el pecado. Ahora también voy a mencionarles que hay 4 tipos de pecado. El primero es el pecado original, que es la raíz de todos los pecados. El segundo es el pecado hereditario. El tercero es el pecado colectivo. Y el cuarto es el pecado individual. El pecado original es el que se cometió en la caída, durante la caída de Adán y Eva y el arcángel también. Y es la raíz de todos los pecados. El pecado hereditario es el que se hereda a través del linaje de sangre. Un ejemplo, podemos verlo en Éxodo 25, en los mandamientos de la ley de Dios, que un pecado hereditario se puede transmitir hasta la tercera y cuarta generación. El pecado colectivo es el que se comete a través de un grupo de varias personas. Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años, Dios tenía el pueblo elegido para que recibieran a Jesucristo, que era el pueblo judío. Pero desafortunadamente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los jefes del pueblo judío en aquel entonces, no creyeron en Jesús, lo juzgaron mal, lo rechazaron y pues se llevó a cabo el pecado más grande que ha cometido la humanidad, que fue la crucifixión del Hijo de Dios, el que nos venía a cambiar el linaje de sangre, a sacarnos el pecado original. Ellos lo asesinaron. Y a raíz de eso, todos los judíos han tenido que pagar de 2000 años para acá, han sido la gente más desafortunada y pueden eso corroborarlo en la historia de los pueblos judíos de aquel lado. También los cristianos, aunque realmente surgieron a través de creer en Jesucristo, también tuvieron que pagar ellos con sus vidas. Los primeros cristianos fueron sacrificados, la mayoría muriendo de una manera horrible. Y hasta la fecha, toda la humanidad hemos pagado por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso nunca nadie nos lo ha enseñado en nuestras iglesias. Pero el principio divino enseña detalladamente cada cosa y por qué. Entonces, el pecado colectivo es el que se comete por un pequeño grupo de personas, pero que realmente la pagan toda la humanidad que le toque después vivir en ese tiempo. Y el pecado personal es el que comete cada persona, el que cometemos cada persona individualmente. Ahora, las acciones de Satanás en el mundo caído, vamos a hablar de eso.
Ni siquiera Dios ni Satanás pueden cometer acciones aquí en el mundo si no encuentran un objeto recíproco que le responda. En el mundo caído, Satanás es el que hace todas las cosas malas que ocurren aquí. ¿Pero cómo? Solamente encontrando un objeto recíproco que le responda. Si no lo encuentra, no pudiera cometer ninguna mala acción. Por ejemplo, ¿quiénes son los objetos recíprocos de Satanás? Los objetos recíprocos de Satanás son los espíritus malos que se encuentran en el mundo espiritual. ¿Quiénes son los objetos recíprocos de esos espíritus malos? Los objetos recíprocos de esos espíritus malos son nuestros espíritus, los espíritus de toda la gente aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los objetos recíprocos de los espíritus de cada uno de nosotros? Son nuestros propios cuerpos físicos. Entonces, si nosotros no le diéramos ese privilegio a Satanás o a Lucifer de actuar, de hacer cosas a través de nosotros, él no pudiera hacer nada. Somos nosotros los que le damos esa libertad. Que Satanás ya no va a poder actuar algún día, dice en la Biblia, que va a ser encerrado en el pozo, en el abismo sin fondo, quiere decir que se le van a acabar esos objetos recíprocos por los cuales él podía estar actuando. Y eso solamente se puede ocurrir a través de la venida del Mesías, que nos trae la palabra y nos quita la ignorancia para que podamos comprender realmente la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. Obviamente, el Mesías tiene que quitarnos el pecado original, porque el pecado original es la raíz de todos los pecados. Y si nosotros no nos quitamos el pecado original, jamás podremos liberarnos de todos los demás pecados, que es el pecado hereditario, el pecado colectivo y el pecado individual, porque todos su origen se encuentra en el pecado original. Es por eso que tiene que venir el Mesías y limpiarnos de ese pecado original y hacernos de nuevo hijos de Dios. Bueno, muchísimas gracias por mirar este estudio. Hasta la próxima.